¿os parece? Bien, buenos días a todos, particularmente a los madrugadores que habéis cumplido, permitidme que os tutee, con el horario riguroso de la organización. Si os parece, vamos a iniciar la sesión del día de hoy y el mes de febrero, lo antes posible, para que no acumulemos el retraso que penalice a los que después tienen que intervenir. La primera sesión de la jornada del día de hoy la vamos a dedicar a analizar con 4 magníficos ponentes el tema relativo a la calidad en la ejecución de los contratos. Como les decía, son 4 magníficos ponentes. De momento solo tenemos 2, 3. Acaba de llegar Gerardo, bienvenido. Por tanto, vamos a poder iniciar el panel con el orden que inicialmente tenía previsto la programación. Déjenme simplemente 4 segundos para agradecer una vez más a este consolidado congreso que me haya invitado a participar, siquiera sea en la función de moderador, particularmente a los profesores Moreno Molina, a José María Jimeno Feliu y a la profesora Isabel Gallego, que la tenemos ya también aquí en primera fila. Muy agradecido por permitirme, Isabel, participar una vez más en el congreso y desde luego mi más sincera felicitación por lo que es ya un evento, iba a decir consolidado, pero incluso tiene un adicional. Está consolidado y además con mucho éxito, ¿no? Razón por la cual os felicito muy sinceramente. Bien, después del preámbulo paso, si os parece, a hacer la presentación de los 4 ponentes que van a intervenir esta mañana. En primer lugar lo hará Gerardo. Vamos a respetar, como os decía, el orden. Gerardo García. Gerardo es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza. En segundo lugar va a intervenir Víctor Vaca, que es abogado por la Universidad de Piura, doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, profesor ordinario principal de Derecho Administrativo en la Universidad de Piura, donde también es director del programa académico de Derecho en el campus de Lima y director de una maestría en Derecho Administrativo y Regulación del Mercado. Es también consejero y jefe de área de Derecho Público de la Oficina de Garrigues en el país de Lima. En tercer lugar va a intervenir Julio González, estará a punto de llegar, imagino, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, investigador, visitante en la Universidad de Harvard, años 94, 2012 y 2014, secretario general de la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2003 hasta el año 2011, secretario general del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Es también consejero de Correos en Express Portugal y de las sociedades participadas por Correos en China y Hong Kong. Debo decir, además, que es autor de un estupendo blog sobre globalización, política y derecho, que sin duda alguna os recomiendo que visitéis cuando tengáis oportunidad de hacerlo. Y en último lugar, y no por ello menos importante, pues tengo el placer también de presentar a mi buen amigo César Augusto Romero. César es abogado, máster en Gobierno y Políticas Públicas, doctor en Derecho por el CEU y también por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor titular y director del Observatorio de Hacienda Pública en la Universidad de Santo Tomás, en Bucaramanga, Colombia. Solo me queda preguntarle si tiene nacionalidad española ya, porque pasa muchísimo tiempo en este país, cosa que le agradecemos y es siempre bienvenido, ¿no? Este es el panel de ponentes que van a intervenir esta mañana sobre la temática que os comentaba al principio, calidad y ejecución de los contratos. Simplemente para terminar mi primera intervención introductoria, les ruego a los ponentes que sean escrupulosos con la asignación de tiempo. Ya sabéis que ese tiempo es limitado en este congreso, de tal manera que debemos respetar una intervención de aproximadamente 15-20 minutos como mucho. Les rogaría que fuesen, como digo, rigurosos con la administración de ese tiempo, porque, como sabéis, el poder coactivo de los moderadores no está amparado por la reserva de ley y se diluye con relativa facilidad. Por tanto, les pido que, si incurren en exceso, que no sea con abuso, que sea con moderación. En todo caso, cuando llegue el momento, pues seguramente haré algún gesto incómodo, permitidmelo, que es la señal de aviso de que estamos ya excediendo el tiempo razonablemente asignado. Bueno, les agradezco a todos ellos su disposición, su participación y a todos vosotros pues la atención que les prestáis en el desarrollo de las ponencias. Sin más preámbulo, Gerardo, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a
consumir unos segundos de este preciso tiempo pues para agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha, que personalizo pues en Isabel Gallego, en Javier Miranzo, para agradecer también al Observatorio de Políticas de Contratación Pública, a los profesores José Antonio Moreno Molina y José María Jimeno, no tanto que me hayan invitado aquí, que, en fin, pero sí, sobre todo, que mantengan este foro de encuentro ya en su 12ª edición, que ha sido, yo creo que fundamental para el avance del conocimiento del derecho de la contratación pública entre nosotros y, por tanto, para avanzar en uno de esos pilares que es la profesionalización, la cualificación de todos los que tienen que intervenir en materia de contratación pública. Bueno, yo creo que es un hecho que para todos es evidente que el derecho de la Unión Europea ha tenido una influencia determinante en la regulación de la contratación pública española. La necesidad de armonizar los procedimientos de licitación con la finalidad de conseguir que un mercado interior efectivamente pudiera funcionar, junto con la fuerza expansiva que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha dado a los principios a los que respondían las directivas comunitarias, pues ha cambiado completamente las fases previas de la contratación pública. El derecho español anterior había heredado del derecho francés una construcción de los contratos públicos sobre el concepto de contrato administrativo y, por tanto, sobre el concepto de prerrogativa. El resultado de aquello fueron unos procedimientos de licitación basados en una amplísima discrecionalidad de la Administración y unos mecanismos de ejecución amparados en un amplísimo ius variandi de la Administración, junto con privilegios como los de interpretación unilateral y decisión unilateral y ejecutiva. En el derecho actual, la discrecionalidad se mantiene en gran medida en lo que es el diseño del contrato, por supuesto, en la selección previa también en gran medida de los criterios para la selección del contratista. Aunque subsistan en esa fase previa cuestiones de discrecionalidad técnica, la discrecionalidad fuerte durante el procedimiento de licitación creo que podemos convenir en que ha desaparecido y desde luego nuestros tribunales entran a fondo a determinar si el procedimiento ha sido adecuado o no, si se han aplicado adecuadamente o no los conceptos a los que responde. Sin embargo, en los ámbitos propios de la ejecución del contrato, que en gran medida se han considerado irrelevantes a efectos del mercado interior, pues no hemos tenido ese impulso del derecho comunitario y, como consecuencia, no se ha evolucionado, se ha hecho en mucha menor medida. En consecuencia, tenemos un derecho, o tendremos pronto, porque vamos en ese sentido, una administración posmoderna del siglo XXI en lo que se refiere a los procedimientos previos, pero una administración decimonónica cuando se refiere a la ejecución de los contratos. Bueno, ¿qué hacer ante esta situación? Bueno, ¿qué hacer precisamente? Era el título de un opúsculo que Lenin publicó en 1902, cuando percibió que los socialdemócratas estaban consiguiendo avances en las condiciones económicas de los trabajadores, que eso estaba aburguesando a los trabajadores, que de esa manera nunca se iba a conseguir esa revolución transformadora que nos iba a traer la sociedad sin clases, y postuló un cambio radical, la formación de una vanguardia revolucionaria que pudiera realmente, consciente, que pudiera cambiar las cosas. Y bueno, creo que a estas alturas todos sabemos que los resultados no fueron buenos, ¿no? Consiguió sus objetivos, pero los resultados fueron bastante negativos. En un extremo contrario, y para mí más simpático, Montesquieu, en sus cartas persas, no en el espíritu de las leyes, sino en las cartas persas, mucho más divertidas, mucho más ligeras, reconocía que en algunas ocasiones es necesario cambiar las leyes, pero decía con gran cautela. Lo formulaba de una manera que ha pasado a ser una cita constante: nadie toque la ley sino con mano temblorosa. Hay que hacer los cambios legislativos con un enorme cuidado, con una enorme atención. Bueno, entre esos dos extremos
el cambio revolucionario o un cambio minimalista, ¿por qué deberíamos optar en este terreno? Bueno, yo creo que es fundamental, en este como en otros campos, distinguir entre lo que serían los principios estructurales y lo que serían medidas coyunturales, que aunque puedan haber sido incorporadas a una norma con rango de ley, responden a una situación concreta, a un momento específico del ciclo económico, como entre nosotros son un claro ejemplo la ley o el reglamento de desindexación, que se articularon como medidas contracíclicas en un momento determinado. Yo creo que hay que tener el máximo respeto y la máxima reflexión antes de afectar a alguno de los principios estructurales, pero sin embargo lo que son medidas coyunturales han de ser modificadas, adaptadas a medida que cambia la coyuntura. Y este es un elemento, creo que, fundamental. En esta materia de la ejecución de los contratos, creo que un principio estructural, como ponía de manifiesto mi compañero José María Jimeno, pues en un artículo del Observatorio de Contratación Pública, creo que de 17 de mayo de 2022, 27 de mayo de 2022, un principio estructurante fundamental es la honesta equivalencia de las prestaciones que las partes tienen que darse entre sí, ¿no? Y es algo, por otra parte, que el Tribunal Supremo, nuestro Tribunal Supremo, ha reiterado en múltiples ocasiones. Esto tiene que ser un principio fundamental en la ejecución de los contratos. En Francia, nuestro país vecino, desde el 1 de octubre del 2016, las partes en contrato pueden solicitar de la otra parte una revisión siempre que se cumplan las condiciones que se enumeran en el artículo 1195 del Código Civil francés. Un cambio de circunstancias imprevisible en el momento de la celebración del contrato, que haga la ejecución excesivamente onerosa para quien no hubiera aceptado asumir ese riesgo. En los términos literales que tiene el artículo 1195 del Código Civil francés, en la redacción que le dio la ordenanza 2016-131, si un cambio de circunstancias imprevisible en el momento de la conclusión del contrato convierte la ejecución en excesivamente onerosa para una parte que no había aceptado asumir ese riesgo, ésta puede pedir una renegociación del contrato a su cocontratante. Continuará ejecutando sus obligaciones durante la renegociación. En caso de rechazo o de fracaso de la renegociación, las partes pueden convenir la resolución del contrato con la fecha y las condiciones que determinen o pedir de común acuerdo al juez que proceda a su adaptación. En defecto de acuerdo, en un plazo razonable, el juez puede, a petición de una de las partes, revisar el contrato o ponerle fin en la fecha y con las condiciones que se fijen. Bueno, con esto lo que se está haciendo es codificar una decisión jurisprudencial del Consejo de Estado francés de 100 años antes, el famoso Arrêt de Compagnie Générale d'Éclairage de Bordeaux de octubre del año 2016, un momento en el que, con un cierto paralelismo con la situación presente, pues una guerra había elevado enormemente el coste de los combustibles, de tal manera que al concesionario le resultaba excesivamente oneroso seguir iluminando la ciudad de Burdeos. Bueno, en consecuencia, debe ser posible, en situaciones de riesgo imprevisible, poder proceder a una adaptación del contrato, en virtud de una negociación que puede desembocar en una transacción judicial o extrajudicial, preferiblemente, a mi juicio, una transacción judicial en la cual, contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es de aplicación supletoria en el ámbito contencioso administrativo, en el cual el juez que está conociendo del asunto homologa el acuerdo y lo convierte en ejecutivo para las partes, o un arbitraje judicial como el que se establece en la legislación francesa, o, alternativamente, la posibilidad de terminar el contrato con o sin indemnización para una de las partes. Bueno, a ver, es cierto
que entre nosotros la posibilidad de interpretación unilateral del contrato y decisión ejecutiva ha sido algo enormemente útil para resolver problemas concretos en la ejecución de los contratos. Por tanto, yo no estoy postulando que se abandonen esos privilegios de la Administración, sino que con los equilibrios necesarios, pero lógicamente deben mantenerse. Lo que pasa es que en un momento como el actual, en el cual existe una considerable incertidumbre, la existencia de esos poderes unilaterales de la Administración puede estar produciendo una cierta desincentivación de los potenciales licitadores. De hecho, estamos viendo que en muchos casos licitaciones de contratos, sobre todo de obras, están quedando desiertas porque no hay personas dispuestas a asumir los riesgos. Es decir, que se está produciendo un cierto fallo de mercado. Esos mecanismos establecidos por la legislación de contratos están produciendo una disminución de la competencia y, por tanto, a la larga, un perjuicio general. Y eso habría que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estemos ante contratos cuya ejecución tenga conceptos técnicos que puedan ser susceptibles de interpretación, contratos en los cuales se vaya a prolongar durante un tiempo la ejecución o contratos en los cuales la premura en la ejecución pueda ser fundamental, ¿no? Esto, por supuesto, esta articulación de este tipo de medidas por vía legislativa sería un elemento, a mi juicio, muy interesante. Con la legislación actual, con la legislación vigente, ¿qué hacer? ¿Qué mecanismos pueden permitirnos mejorar la ejecución de los contratos, incorporar elementos que faciliten una ejecución correcta de los contratos? Hombre, una cuestión que es bastante evidente es recurrir, como se está haciendo en ámbitos específicos como es el de la compra de medicamentos, cada vez más a cuestiones como el pago por resultado. El pago por resultado no es más que incorporar incentivos en la medida en que se consiguen determinados objetivos o se consiguen en determinados plazos que no determinan la totalidad del precio, pero determinan algunos elementos del mismo. Es algo que yo creo que nadie discute que se puede aplicar en el ámbito general al amparo del artículo 102 de la Ley de Contratos del Sector Público. Es verdad que tenemos ya las penalidades contractuales. Las penalidades contractuales que no son ejercicios de la potestad sancionadora de la Administración, por tanto no están sometidos a todas las restricciones y garantías que tiene el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración. Tienen naturaleza de cláusulas contractuales de tipo penal, pero aún así requieren determinados elementos para su ejercicio que en muchas ocasiones lo dificultan. En el caso de lo que son incentivos incorporados al precio, la aplicación es muchísimo más fácil, porque si responden a cuestiones objetivas, tiene que ser el contratista el que aporte los elementos necesarios para demostrar que efectivamente se han conseguido esos objetivos concretos y determinados. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora mismo, hace poco se ha realizado por parte del Ayuntamiento de Zaragoza un contrato con una cuantía considerable, cerca de 800 millones de euros, en lo que es lo relativo a recogida de basuras y limpieza domiciliaria. Y una parte pequeña pero significativa del precio responde a que se consigan determinados objetivos en cuanto a la satisfacción de los ciudadanos. Hay una metodología establecida para determinar el grado de satisfacción y eso supone un estímulo considerable para que el contratista pueda adaptar su actuación a los mejores parámetros de calidad. Nos vamos a encontrar con discusiones, con problemas probatorios en ocasiones, con un procedimiento que puede ser complejo para aplicar penalidades. Es muchísimo más sencillo aplicar incentivos. Aparte de estas cuestiones, bueno, pues quizá habría que pensar en la posibilidad de introducir, de incorporar a nuestra cultura jurídica elementos como la transacción judicial o extrajudicial o el arbitraje, sobre todo, decía, cuando estemos ante procedimientos de ejecución que puedan alargarse en el tiempo, que puedan ser complejos o en los cuales exista un elemento determinante de premura, ¿no? En Zaragoza también, la ciudad donde vivo, pues hace unos años tuvimos la experiencia, yo simplemente como espectador, de la ejecución de las obras de la Expo 2008, en las cuales se incorporaron, era una situación en la cual había que realizar unas obras de una envergadura muy considerable en un tiempo mínimo y además con una calidad imprescindible, porque si no, la buena imagen que se perseguía alcanzar para la ciudad
iba a ser todo lo contrario. Se incorporaron cláusulas de arbitraje y esas cláusulas de arbitraje funcionaron, según todos los que intervinieron en el proceso, muy adecuadamente. No se pararon en ningún momento los procedimientos de ejecución, se consiguió una ejecución de calidad y en un tiempo muy limitado. Bueno, la legislación de contratos vigente no dice casi nada sobre el arbitraje. Sí que lo contempla para los contratos celebrados en el extranjero. Ahí hace referencia a la posibilidad de transacciones que requieren autorización del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o del órgano superior de la entidad local correspondiente, así se dice específicamente en la Ley de Contratos, o dice se procurará la introducción de cláusulas de arbitraje. Hombre, un primer elemento es que parece que el arbitraje no es contrario al orden público, puesto que se contempla para determinados contratos. A partir de ahí, como en el ámbito contractual no hay otras previsiones que estas, habría que acudir a la legislación general. En nuestra legislación general, tanto en el artículo 7.3 de la Ley General Presupuestaria como en el artículo 31 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, se contemplan tanto la transacción como el arbitraje. Es cierto que con autorización expresa del Consejo de Ministros previo dictamen del Consejo de Estado. Por tanto, con unas cautelas considerables. Y fórmulas similares existen en la mayor parte de las comunidades autónomas. Bueno, es una posibilidad que se introduzcan cláusulas de arbitraje. Creía que tenía todavía 3 minutos. Hemos hablado de entre 15 y 20 minutos. Pero bueno, pues entonces voy terminando. Es una pena porque... Es más interesante lo tuyo. Termino ya. Decía, en el ámbito general se permiten con estas cautelas tanto la transacción como el arbitraje. Hay 2 comunidades autónomas que tienen incorporado a su legislación la posibilidad de arbitraje específicamente, en un caso Aragón con carácter general. Hay alguna duda interpretativa al respecto, luego en el debate quizá podamos entrar. O la Comunidad Autónoma de Andalucía, que lo ha incorporado mediante decreto ley a la ejecución de los contratos derivados del programa de Next Generation. Aquí estamos otra vez ante un supuesto en el cual la premura en la ejecución es un elemento muy relevante y, lógicamente, ante ejecuciones complejas, pero que es necesario que salgan rápidamente y de forma exitosa en un plazo breve, se ha articulado una medida a la cual, en principio, yo soy favorable. Y, bueno, no quiero abusar más de la paciencia del moderador, con lo cual, muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Disculpa por ese doloroso aviso en formato papel, no por medio electrónico, que necesariamente tiene que plantear el moderador. Sin solución de continuidad interviene Víctor Vaca. Cuando quieras, Víctor. Gracias, Francisco. Ha dejado un mal precedente, Gerardo, porque ha cortado muy pronto cuando le advertiste, pero bueno, voy a tener que someterme a lo mismo. Quiero empezar agradeciendo, por supuesto, a los organizadores por permitirme estar aquí en esta ciudad que no conocía, que además me ha sorprendido gratamente, a Isabel, Javier, José Antonio, por supuesto, a Chema, que me han permitido venir a este congreso, que, como bien se decía, pues tiene 12 ediciones y las que vengan después, y su prestigio y reconocimiento bien ganado en todo el mundo iberoamericano, creo que es indiscutible. Y ahora sí, entrando ya en materia, conforme a la mesa en la que tengo el privilegio de estar, debo hablar sobre la calidad en ejecución de los contratos públicos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que pese a que mi formación sea española, se mencionó que estudié en Valladolid y según mi esposa, cuando piso el territorio español empiezo a hablar como español y a decir la C y vosotros y todo lo demás. Intentaré no hacerlo. No voy a abordar el derecho español, el derecho comunitario, al menos a detalle, tomando en cuenta que hay voces más autorizadas que la mía en esta mesa incluso para hacerlo. Es más, hay un blog, mencionaba en el blog de Julio, tiene una entrada justamente sobre calidad en la ejecución de los contratos. Así que para cualquier duda sobre lo que yo vaya a decir, los remito a lo que él escribió allí.
Lo que yo quiero hacer en estos minutos que tengo por delante, habiendo consumido ya una parte de ellos, es explicar un poco las experiencias de mi país, del Perú, en ejecución de contratos, mostrando las dificultades que se han encontrado, asumiendo además que los problemas son transversales y quizá las soluciones también. Asumiendo además, y lo mencionaba el profesor Jimeno el día de ayer, que esta búsqueda de la calidad en la ejecución es una búsqueda constante, ¿no? O sea, nunca vamos a llegar, pero ahí lo importante es que sigamos intentándolo. Sin embargo, antes de entrar en la materia, me parece muy importante, para hablar de la calidad en la ejecución, retroceder un poco y volver hacia la adjudicación del contrato y el procedimiento que se sigue para poder llegar a dicha adjudicación. Se ha dicho el día de ayer que la contratación pública es una herramienta de política pública, es indudable, lo que justifica la importancia que tiene a día de hoy la contratación estratégica. Dios me libre de negarlo, me corren a gorrazos de aquí, así que no voy a decir que está mal, que no se debe tomar en cuenta. No obstante, sí es cierto que en plan Quijote quiero romper una lanza a favor de recordar que cuando la administración contrata, cuando adjudica el contrato, no me estoy refiriendo a la ejecución que viene más adelante, también se ejercen potestades públicas, se adjudica el contrato mediante un acto administrativo, y esto sucede tanto en derecho español como también en derecho peruano. En los casos de los contratos regulados en la legislación del sector público español, pues se adjudican bienes a los que todos tienen derecho a optar. Se ejerce, dice mi maestro, una potestad de justicia distributiva, sin perjuicio de la justicia conmutativa esencial en todo contrato. Y esta justicia distributiva tiene importantísimas consecuencias en la ejecución, limitando la posibilidad de modificación de los contratos, pero también justificando la necesidad de un procedimiento concurrencial para la adjudicación. Por tanto, si es que la administración pública cuando contrata distribuye bienes a los que todos tienen derecho a optar, más allá del empleo que tiene que hacerse de la contratación para satisfacer otros intereses públicos, creo que sigue siendo una verdad incuestionable, lo digo así para que me lo cuestionen después, que la administración debe contratar lo que necesita y con quien ofrezca la mejor oferta, que no significa la más barata. La mejor oferta puede llevar otro tipo de elementos que corresponde también evaluar para satisfacer el interés público que justifique el contrato. A través del contrato se busca satisfacer un interés público. Por tanto, creo yo que si se quiere llevar a cabo una política de fomento, de promoción, de determinadas actividades o colectivos, la contratación pública solo será un mecanismo idóneo para lograrlo si es que, además de estas finalidades, por supuesto, la administración obtiene una prestación que necesita, no puede contratar si no necesita hacerlo, proporcionada además por un postor que reúna las condiciones necesarias para satisfacer esta prestación. Creo yo que no podemos convertir a la contratación en una herramienta solamente de fomento a otras necesidades, sino que el núcleo sigue siendo satisfacer un interés público a través del contrato. Satisfecho este requisito, se pueden buscar otras finalidades y, por Dios, Dios me libre, después de lo que escuché ayer, entrar a discutir si la vinculación debe ser directa o indirecta con la finalidad del contrato. Únicamente quiero poner manifiesto que no podemos perder de vista que a través del contrato se busca alcanzar una finalidad de interés público determinada. Por tanto, cuando el contrato nace, resulta esencial que la administración, Julio, estoy pirateando tu blog, así que tienes un artículo sobre esto, así que es mejor escucharlo. Cuando la revisión de contrato es muy importante que tengan claridad respecto de lo que necesita, que tengan claridad respecto de cómo debe ser entregada esta prestación y que además elija un contratista que pueda satisfacer esa necesidad. Porque si no se cumplen estos requisitos es quimérico entender o asumir que el contrato puede ser o puede tener una ejecución de calidad. Por tanto, la correcta ejecución del contrato, la calidad en la ejecución del contrato, empieza en la elaboración de las bases. Y allí es en donde, por lo menos en mi país, fallamos. O sea, la mayor parte de problemas vienen de bases mal diseñadas que conllevan contratos mal ejecutados. Más allá de esto, pues uno de los primeros elementos, acuérdense, hemos dicho
que se sepa qué se necesita, que se sepa cómo se va a contratar y por último que se elija al contratista adecuado. En relación a esto último, es importante que el contratista reúna unas condiciones básicas que le permitan satisfacer esta prestación. Por eso, en mi país, y esto no es un fenómeno esencialmente peruano, se han establecido unos requisitos para que se pueda ser contratista, requisitos de capacidad de obrar para poder ejercer este derecho a contratar, que vienen tanto por la inscripción en un registro de contratistas como por no tener impedimentos vinculados a quién eres y vinculados también a lo que hiciste previamente. Pero más allá de estos requisitos para el contratista, y también se discutía esto el día de ayer, se ha planteado históricamente en mi país si no se deben rechazar ciertas ofertas, vamos, en la medida que parecen imposibles de cumplir. Y al respecto tenemos dos regímenes diferentes. Respecto de los, hago la aclaración, en Perú hay dos leyes distintas, una sobre contratos de procura, obras, bienes y servicios, y otra sobre contratos de concesión. Esta referencia que estoy haciendo ahora mismo sobre los contratos de procura, obras, bienes y servicios. Pues bien, para los contratos de obra se ha establecido unos límites para considerar admisible una propuesta. No puede ir por debajo del 90% del valor referencial, ni podría ir por encima del 10%, del 110%, siempre y cuando haya presupuesto para exceder del 100%. Es decir, si el valor referencial es de 100, una propuesta de 89 será rechazada y podría ser admitida una propuesta hasta 110. Bueno, esto que parece correcto, teóricamente, porque las obras se suelen presupuestar bien, en la práctica ha dado pie en mi país a una serie de prácticas colusorias que han sido denunciadas consistentemente, que hay unos procedimientos en la autoridad de competencia justamente porque se ponían de acuerdo los contratistas para ofrecer siempre el 110. Bueno, uno ofrecía el 110, otro 109, otro 108 y finalmente ganaba alguien el que ofrecía menos por encima. Y como había un tope por debajo, tampoco se podía ser muy eficiente en la ejecución. En el caso de bienes y servicios, sin embargo, la regulación fue cambiando. De un primer momento donde había bajas temerarias, por debajo de determinado umbral se rechazaba la propuesta y después había propuestas sospechosas en las cuales se pedía una garantía adicional. Ahora mismo se admiten las propuestas, independientemente de qué tan bajas sean, pero a criterio de la administración. Ayer se mencionaba aquí una cosa, yo no era consciente de ello, que me parece muy interesante, que es la posibilidad de que en los pliegos se establezcan las condiciones para que una oferta sea rechazada porque aparece sospechosa. Uno de los problemas en mi país es que esto depende del criterio del funcionario encargado de la adjudicación del comité de selección y ese criterio se establece al momento de que te deniegan la propuesta. Entonces, me parece mucho mejor que sepas antes qué criterios podrían utilizarse para considerar que tu propuesta es demasiado sospechosa. En relación al contratista, en el caso peruano se establecen algunas limitaciones importantes para los cambios en el elemento subjetivo. La correcta ejecución del contrato implica que se ejecute con aquel sujeto a quien contrataste, por sus características personales y por la propuesta que te presentó. Por tanto, hay limitaciones para la subcontratación, requiere autorización de la entidad, hay un porcentaje máximo para la subcontratación y además se le piden al subcontratista requisitos similares a los del contratista. Pero más importante que esto, también existen limitaciones para la cesión de posición contractual, que solo se admite en casos excepcionales en los casos de contratos de bienes, servicios y obras. En contratos de concesión se admite pasado cierto tiempo. Allí no hay una limitación absoluta de posición de cesión contractual, pero sí se establece que quien se convirtió en concesionario tiene que permanecer un tiempo determinado en la concesión, más allá de que el nuevo deba cumplir con los mismos requisitos de calidad que reunía el original. Luego también hay limitaciones para que se pueda modificar al personal encargado de la prestación del servicio, cuando es una persona jurídica quien presenta a determinados trabajadores. También no solo es necesario tener claro el objeto del contrato y elegir bien al contratista, sino diseñar mecanismos de ejecución que se adecúen a las características del contrato.
Esto pues he estudiado mucho en el tema médico, el profesor Jimeno es una autoridad al respecto, así que no voy a meterme demasiado en el asunto, pero específicamente respecto de algunos contratos han ido introduciendo mecanismos de ejecución más eficientes que permitan garantizar que se invierta bien el dinero. En mi país recién se están dando los primeros pasos al respecto, específicamente en el caso del cáncer, pero todavía es algo pendiente para los demás tipos de contrato. En contratos de obra se ha ido admitiendo la posibilidad de contratos fast track, en los cuales se va ejecutando el expediente mientras se va construyendo, pero esa es una opción bastante limitada y que únicamente se admite, únicamente no, que se suele admitir en aquellos contratos a los que al final de mi intervención, si es que Francisco me deja llegar. Mencionaba Gerardo estos temas de pagos por calidad, me parecen importantísimos. Hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Hace poco en mi país hubo un pequeño escándalo, en Perú siempre hay escándalos, porque una municipalidad le pagaba a las grúas en función de cuántos vehículos se llevaban. Claro, un servicio de mucha calidad, se llevaban a todos los vehículos, pero bueno, hay que tener cuidado con esto de la calidad en la prestación de los servicios. Si hablamos de calidad en la ejecución de los contratos, pues yo creo que es imposible no referirse a lo que mencionaba Gerardo también, a la posibilidad de las modificaciones en los contratos, sobre todo porque estas suelen conllevar un pago de un sobreprecio. No hay mucha calidad en la ejecución del contrato si es que termina modificándose muchísimo el objeto del contrato, más allá de que esté justificado. Pero incluso cuando está justificado suele haberse hecho algo mal para que la modificación resulte necesaria. Es excepcional cuando esta no implica algún defecto en el diseño original de los pliegos. En mi país se establecen dos regímenes diferenciados. Para contratos de obra, bienes y servicios hay topes cuantitativos para la modificación, y para concesiones topes cualitativos. Ahí no se establecen mínimos y máximos, sino se dice que la modificación no debe afectar ni a la competencia ni al equilibrio económico del contrato. No se establece porcentajes por encima de los cuales no puedes modificar. Nuevamente hay un margen de apreciación bastante amplio para la administración. Debo decir, por supuesto, que este fenómeno generalmente ha estado vinculado a la corrupción, no solamente en Perú, pero es algo de lo cual se tiene mucha desconfianza. ¿Cómo garantizar la correcta ejecución de los contratos, más allá de estos temas generales? Pues se mencionó también el día de ayer, a través de una adecuada supervisión. En mi país es externa, en el caso de las concesiones y contratos de obra, genera unas complicaciones, normalmente la estrecha vinculación entre el supervisor y la entidad concedente o contratante, pero no existe una supervisión externa en los contratos de bienes y servicios. Esto lo hace la propia entidad contratante. Adicionalmente, para todos hay una supervisión por parte del órgano de control, que por desgracia es una supervisión que a veces es demasiado incisiva, digámoslo, porque van a buscar qué problema hay. O sea, son inspectores que están entrenados para encontrar problemas, y siempre encuentras problemas cuando ya se hizo, porque alguien lo podría haber hecho mejor. Pero bueno, otro mecanismo para buscar la calidad en la contratación es la imposición de penalidades. En mi país nuevamente se permiten penalidades que no son sanciones, ayer lo conversaba, tanto en contratos de procura como en contratos de concesión. Al no ser sanciones no se aplica un procedimiento sancionador para su imposición, pero quizá nos hemos pasado de frenada porque son automáticas en ciertos contratos. Se entera el contratista de la penalidad cuando le pagan de menos. ¿Por qué? Es que tenías una penalidad. Pero bueno, ya vinculado más que a la correcta ejecución, a la incorrecta ejecución, cuando hay defectos en la ejecución, pues admite la resolución, la terminación del contrato. Digamos que en mi país sí se había admitido, tenía previsto mencionar, y por eso me llamó la atención el debate que se dio aquí el día de ayer, la posibilidad de la continuación del contrato por parte de otro de los postores. La norma dice que es otro de los postores, se le invita a todos, quien quiere. Si quiere más de uno, se le permite continuar a aquel que quedó más alto en el procedimiento de selección. ¿Cuál es el problema? Que generalmente nadie quiere. ¿Por qué? Porque asumir un contrato que está en marcha con un presupuesto que además es el presupuesto de lo que queda, es asumir una contingencia bien alta para el nuevo contratista que tiene que, sobre todo en caso de obras, ¿no?, que tiene que hacerse cargo de lo que ya estaba asumiendo el riesgo de esta ejecución parcial. Pero bueno, está por lo menos la posibilidad que no sirve de mucho en la práctica.
La resolución, me quedan 5 según esto, pero intentaré terminando. 2, vale. El derecho peruano permite o tiene un régimen especialmente duro de inhabilitaciones para sancionar a contratistas que dan pie a la terminación del contrato, ya sea con un procedimiento sancionador o sin él. Es tan duro que casi nos quedamos sin contratistas. Pero bueno, están todos inhabilitados o están todos impedidos. Se ha mencionado el arbitraje, en Perú somos pioneros al respecto, hay un arbitraje muy peculiar porque se arbitra todo referido a la ejecución del contrato, incluso cuando se trata de potestades. Yo creo que es admisible en derecho peruano, en la medida que hay base constitucional al respecto, las partes no pactan el arbitraje, sino que la norma les obliga a arbitrar, incluso sobre validez o invalidez de actos administrativos. Se arbitra la decisión de la administración de declarar la nulidad del contrato. Más potestad que esa, claramente se me hace difícil encontrar una. Es un tema que le tengo querencia, ¿no? La nulidad de los contratos por razones personales. Pues bien, solo para terminar, antes de que me corten el micrófono, hay 2 temas en Perú que están vinculados a la calidad en la ejecución, que no quiero dejar de mencionar. Primero, la posibilidad de que se ponga fin al contrato por razones de interés general. Nunca se usaba, se ha puesto de moda, seguramente por los gobiernos que tenemos, concesiones que se terminan por esta razón, con pagos millonarios a cargo de las entidades. Y por último, quiero constatar un fracaso de nuestro país, porque el mecanismo por excelencia que se ha encontrado, y termino ya, para la correcta ejecución del contrato, para garantizar la calidad de la ejecución, es el contrato Estado a Estado. ¿Qué sucede? El Perú le encarga a otro Estado que contrate en su lugar, porque nuestros procedimientos son muy malos, así que mejor que lo hagan los ingleses o los franceses o los coreanos, y que en ese contrato se utilicen mecanismos de PMO, de BIM, de contratos NEC y todo lo demás que sí permitan una correcta ejecución. Y ahora lo aplaudimos, y claro, aplaudimos que hemos fracasado. Pero bueno, yo no quiero excederme en el tiempo más y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por tu intervención. Sin solución de continuidad se ha incorporado ya el profesor Julio González. Lo habíamos perdido en Cuenca, estaba aquí pendiente de la intervención, pues le damos paso. Prudentemente me ha preguntado cuánto tiempo tiene y prudentemente le he dicho que entre 15 y 20 minutos. Seguro que se ajusta. Muchas gracias. Bueno, gracias primero por la invitación. Perdón por el retraso. Puedo garantizar que la compañía para la que trabajo ahora es bastante más puntual que yo a la hora de llegar a los sitios, y que las cartas, paquetes y similares llegan con un control de calidad exhaustivo y en tiempo. Partiendo de esto, me han pedido que hable de control de calidad y de ejecución de contratos. Aquí la verdad es que se podrían abordar multitud de cuestiones. Yo querría empezar por una cuestión que últimamente, por alguna razón rara, me está ocupando bastante, que es la cuestión organizativa. ¿Cómo organizamos esto del control de calidad para garantizar una buena ejecución del contrato? Claro, dentro de la estructura administrativa que existe, la Ley de Contratos del Sector Público dio, yo creo que un gran paso adelante exigiendo que existiese un responsable del contrato. Pero yo creo que cuando abordamos el problema de cómo organizamos administrativamente la ejecución del contrato y exigimos un cumplimiento efectivo de las obligaciones que tienen las partes, hay una estructura más compleja y hay una estructura sobre todo dependiente. ¿Qué quiero decir con esto de que hay una estructura dependiente? La ejecución del contrato es la parte, a mi juicio, más importante del proceso. Es decir, ya sé que la ley se preocupa muy mucho de la adjudicación, pero la adjudicación tiene una finalidad, que es que la prestación que necesita la Administración esté ejecutada adecuadamente. Por tanto, tiene un primer presupuesto de dependencia, que es un presupuesto de dependencia que deriva del pliego. Claro, la dependencia del pliego es una dependencia absolutamente necesaria, pero al mismo tiempo una dependencia bastante compleja.
porque normalmente los pliegos no inciden suficientemente en las cuestiones de calidad, no tanto como debieran, y sobre todo no ponen los estándares de calidad de manera que resulte clara y que evite las discusiones, las discrepancias entre contratista y administración. Incluso hay casos en donde el contratista cuestiona lo obvio. Recuerdo un caso de Correos reciente en donde pusimos en el contrato que teníamos un avión y el contratista nos discutió si el avión era entero o era la mitad del avión. Es obvio que puede haber contratistas que lleguen a casos extremos, pero en general, y esto es un caso posiblemente por lo chusco que es, que resulta un poco raro, pero más allá de eso hay un primer problema, que es el problema de cuál es la redacción de los pliegos. Un segundo problema, y aquí es un problema que yo creo que es el problema más importante que tenemos, que es un problema de formación y un problema de cualificación. Cuando se habla de la profesionalización de los contratos públicos, siempre se está pensando en la profesionalización de los órganos de contratación, siempre se está pensando en la profesionalización de los órganos que proceden a la redacción de los pliegos, incluso los que aprueban los pliegos. Pero hay un problema especialmente importante en cuanto afecta a la ejecución del contrato. ¿Tiene la persona responsable de la ejecución del contrato, y ahora hablaré de quién es y de cómo se puede articular una formación adecuada en contratación pública? Porque hay un dato del que tenemos que partir, que a mi juicio es claro: no es el órgano de contratación el que vigila la ejecución del contrato, sino que es la unidad gestora de la que proviene la necesidad del contrato. Y ahí posiblemente haya brillantes ingenieros, pero posiblemente también, o casi seguro también, hay unas dificultades bastante considerables a la hora de articular quién es o qué conocimientos de contratación pública tiene ese órgano. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque todo el proceso de ejecución del contrato, o para ser más exacto, que aquí la parte que toca es todo el proceso administrativo de ejecución del contrato, es algo que va a realizar, en principio, alguien que no está especializado en contratación pública. Y esto acaba siendo un problema. Acaba siendo un problema para el órgano de contratación, acaba siendo un problema para los servicios jurídicos, acaba siendo un problema para la intervención a la hora de controlar el gasto, acaba siendo, en general, un problema para el propio servicio público. Para el único que no es un problema es para el contratista. Y digo que no es un problema para el contratista porque, evidentemente, suelen existir, en esta tendencia que hay a recurrirlo todo, muchos casos en los cuales se pueden obtener resoluciones favorables de los tribunales gracias a que no se ha hecho bien el trabajo. Bien, decía que la Ley de Contratos dio un salto adelante bastante considerable con la configuración del responsable del contrato como un órgano de naturaleza obligatoria. Esto es cierto que cuando se planteó el proyecto de ley no estaba configurado como un órgano obligatorio, y esto hizo que en la ley aparezca recogido de una forma poco fina jurídicamente hablando. Digo poco fina porque hay preceptos como el artículo 194, como el artículo 311, en donde provienen del momento en el cual no estaba recogido como un órgano obligatorio. Con cierto orgullito, si digo que esta mención como un órgano obligatorio fue el resultado de 3 enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista, otra del Grupo Parlamentario de Podemos y otra del Grupo Parlamentario Mixto, que consiguieron convencer sobre la utilidad de la figura del responsable del contrato. Claro, si combinamos esta figura del responsable del contrato como un órgano obligatorio y lo combinamos con la disposición adicional 38ª de la Ley de Contratos del Sector Público, que dice que las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público, empezamos a tener un problema. Y empezamos a tener un problema por la falta de personal que tienen las administraciones públicas, uno, y la falta de formación que hay en la determinación de quién es el responsable del contrato a la hora de controlar y a la hora de tener una formación obligatoria. Más aún,
El responsable del contrato, y aquí yo discrepo profundamente de la ley, aparece como un órgano interno o externo. Dicho de otro modo, el responsable del contrato es un órgano que se puede externalizar, con lo cual tendríamos una suerte de doble responsable del contrato. El responsable del contrato FETEN, quiere decir el contrato principal, y el responsable del contrato. Esto puede sonar como un juego de palabras, pero la verdad es que la externalización de la responsabilidad del contrato es una figura que yo creo que para la protección del interés general no es lo más adecuado. Y creo que no es lo más adecuado en la medida en que no suelen tener la misma percepción sobre el dinero público que suele tener un funcionario administrativo. Y recalco lo del sentido del dinero público, porque aquí estamos hablando con todo esto de dinero público. Primera idea era formación, la segunda idea es que estamos hablando de dinero público. Claro, digo, no externalizamos, internalizamos, lo hacemos todo dentro de la Administración. ¿Cualquiera vale para ser responsable de un contrato? La verdad es que no. Y esto es una triste realidad, pero no vale cualquiera para ser responsable del contrato. Para ser responsable del contrato, la persona que se designe, que puede ser un órgano administrativo, que puede ser un colegio, un órgano colegiado, hacen falta 4 características: capacidad de interlocución, capacidad de liderazgo, capacidad de coordinación y capacidad de negociación. Si se es una persona apocada, como que no toca. Y si no tienes suficiente capacidad de negociación, si no tienes suficiente capacidad de liderazgo, tampoco toca. Y digo todo esto porque aquí sí nos encontramos ante una realidad, que es una realidad que es extremadamente importante. O dos realidades. Una, la asimetría de información que existe entre el contratista y el responsable del contrato. El contratista siempre sabe mucho más del precio que lo que sabe la Administración, y ese es un problema. Y segundo, que se puede decir esto de que el roce hace el cariño. Esto es, que como el responsable del contrato está mucho tiempo con el contratista, al final, pues hombre, van a tomar un café, luego se toman una caña, luego pasan a comer, luego se toman la copa de la sobremesa, y al final, si no se tiene suficiente capacidad de interlocución, suficiente capacidad de liderazgo y sobre todo de negociación, el responsable del contrato no acaba cumpliendo con su función adecuadamente. Por ello digo que el responsable del contrato es una persona que tiene que tener ciertas características y además que tiene que ser una persona que cambie en el tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? Que ante este tipo de prestaciones que son repetidas por parte de la Administración, en donde el contratista casualmente repite, hay que ir cambiando el responsable del contrato. ¿Qué hace un responsable del contrato? Pues el artículo 62 de la ley lo dice aparentemente de forma clara. Le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos, los pliegos, le atribuyen. Esto es lo que tiene que hacer un responsable del contrato. ¿Y esto cómo lo podemos articular? Quiero decir, ¿qué funciones concretas tiene que tener un responsable del contrato para que cumpla las funciones de forma adecuada? Yo creo que hay 4 funciones que son extremadamente importantes y que son las funciones básicas que tiene que hacer el responsable del contrato. Por un lado, la que está recogida en el artículo 210. Esto es, el responsable del contrato es el que ha de firmar el certificado de buena ejecución del contrato. En el artículo 210, el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. Y esto es el responsable del contrato el que tiene que emitir los informes adecuados. Segundo, es el responsable de la buena ejecución del contrato por la vía de la interpretación, de acuerdo con lo que dice el artículo 311 de la Ley de Contratos del Sector Público. Es también el que tiene que analizar los
retrasos del contratista, de acuerdo con lo que dice el artículo 195.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Y por último, una función que es posiblemente la bóveda que cierra todo el círculo, es el que tiene que imponer las penalidades. Claro, la imposición de las penalidades, que está recogida en el artículo 194 de la ley, que se imponen por el órgano de contratación a propuesta del responsable del contrato, también obliga a que este responsable del contrato tenga un poquito de sentido sobre cuál es la realidad del contrato, cuál es la realidad del tiempo en donde se ha de ejecutar la prestación y ver hasta qué punto nos podemos encontrar ante una penalidad o no. Claro, todo esto lo tiene que hacer el responsable del contrato, que por el hecho de ser responsable asume una responsabilidad, valga la redundancia. Y aquí no quiero hacer un juego de palabras, aquí lo que quiero hacer es recordar lo que dice la disposición adicional 28ª de la Ley de Contratos del Sector Público, que es la posibilidad de exigir responsabilidad disciplinaria a aquellos que hayan incumplido la Ley de Contratos del Sector Público. O dicho de otro modo, el responsable del contrato que, fruto de ese cariño que tiene al contratista, se haya dejado llevar por la situación y en lugar de controlar ha tenido una agradable sobremesa, a lo mejor hay que aplicarle medidas de naturaleza disciplinaria. ¿Es eficaz el responsable del contrato? Claro, yo sí creo que cuando hablamos de los responsables del contrato, el responsable del contrato, y con esto termino porque ya me han dicho que me quedan solo 2 minutos, tiene que estar en el seno de una organización que tenga sensibilidad sobre cómo aplicar la Ley de Contratos del Sector Público, que no siempre ocurre. O dicho de otro modo, quiero decir, hay ocasiones en donde la Administración, cuando adjudica un contrato, se desentiende del contrato y espera pacientemente que el contratista cumpla la prestación, porque, como decía aquel, todo el mundo es bueno. No. Aquí no, el problema no es que todo el mundo sea bueno, el problema es que hay que ejercitar una serie de potestades administrativas. Y la ejecución de las potestades administrativas se tiene que desarrollar en un ecosistema en el cual exista conciencia de que estamos jugando con dinero público y que eso tiene consecuencias de Tribunal de Cuentas, o por coger, ya que está por aquí mi amiga Patricia, el papel de las cámaras de cuentas autonómicas, con todas las consecuencias que eso tiene. Porque no nos podemos olvidar que aquí una mala ejecución del contrato, un mal desempeño por parte del contratista, un mal desempeño por parte del responsable, al final lo que acaba haciendo es que los impuestos que todos pagamos, porque todos pagamos impuestos o no, se acaban tirando por la borda. Pues nada más, y espero que haya sido de interés esta pequeña reflexión sobre el papel del responsable del contrato. Eso sí, si a alguno os toca, hacerlo bien, please. Muchas gracias, Julio, por ese sugerente perfil del responsable del contrato. Damos turno de palabra al profesor César Augusto. Yo le aceptaré el reto a mi querido amigo y profesor Chemo. Me subiré al auto de Fernando Alonso, evitaré el papelito de Paco. Entonces, espero no estrellarme. Profesor Chemo, que ayer habló de lo difícil que era conducir el auto de Fernando Alonso, porque no somos expertos en ellos, pero cumpliremos el tiempo. Les agradezco como organizadores que me hayan invitado nuevamente a esta sesión, a disertar un poco sobre cómo se da a partir de los criterios OCDE en América Latina y particularmente en Colombia, la aplicación de los criterios de calidad-precio en la contratación pública. Entonces, esto es importante porque
el Consejo de Estado colombiano, hace aproximadamente 10 años, ha venido sentando jurisprudencia clara en que no es el valor alfanumérico del contrato que determina cuál es la mejor oferta, sino qué prestación efectiva recibe la sociedad. Y en este momento la sección tercera, cuando relaciona la jurisprudencia con el precio, habla de coste, eficacia, beneficio. El valor numérico per se no determina cuál es la mejor oferta ni cuál es el mejor servicio que se presta, sino que por el contrario evita esta triada, que haya ofertas artificialmente bajas en aras de ganar la adjudicación del contrato. De esta manera también se restringe en la contratación pública colombiana la subcontratación. El subcontrato es válido, pero debe tener las mismas calidades y condiciones del ofertante adjudicatario. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que los oferentes ganaban el contrato, sacaban un porcentaje para ellos y subcontrataban, pero no garantizaban el mismo servicio o la ejecución de la obra contratada. El precio per se, único, puro, en Colombia generó cartelización de la contratación, es decir, empresas que se distribuían el país, y hay claros ejemplos. Por ejemplo, en vigilancia, 5 empresas, sus dueños, que eran 2, y hablo de 5 empresas, pero sus dueños reales eran 2, había velo corporativo, se repartían el país. Entonces, unas licitaban en el sur, otras en el oriente, otras en el occidente, pero se ponían de acuerdo en el precio. Y hubo una gran denuncia, hubo sanciones penales, fiscales, contra los propietarios de esas empresas y contra los órganos adjudicadores, porque tenían la evidencia de este acuerdo o de esta colusión. De igual manera, en precios de alimentación escolar sucedió lo mismo. Grandes empresas se repartían el país y hacían acuerdos de precios de alimentos para no competirse entre ellas, y decías, oye, tú ofreces en los departamentos del sur, yo voy a ofrecer en el norte, entonces los precios tú los pones a tal, yo los voy a poner a tal, nos ayudamos. Hubo casos donde las pólizas de cumplimiento de garantía las expedía la misma oficina de manera consecutiva, o sea, la póliza 01 para la empresa A, la 02 para la empresa B, la 03 para la empresa C, que eran las que nos habíamos puesto de acuerdo para participar los 3 en 5 licitaciones diferentes. Entonces, el Consejo de Estado, al advertir esto, dijo, no, el precio per se no me puede determinar cuál es la calidad del contrato. ¿Y dónde nace el contrato? De la necesidad real de la sociedad. O sea, como lo dice el profesor Jimeno, calidad, precio, beneficio, eficacia, nace desde la etapa precontractual del contrato. Los estudios que justifican qué necesita mi sociedad en cualquier bien y servicio, debe adoptarlo la administración. Es que no es el interés del órgano de contratación, no es el interés del gestor político, es qué necesita mi sociedad, que como Estado yo le entregue para tener una calidad de vida digna, como rezan nuestras constituciones democráticas. La Constitución colombiana del 91 tiene gran parte de la Constitución española del 78, es una constitución revertida de principios, reglas y valores, como aquí nos lo enseñaba el gran maestro Rubio Llorente en nuestro derecho constitucional. Y no hay que hacer grandes ejercicios hermenéuticos para mostrar que los principios son vinculantes. No hay que hacer muchos ejercicios para decir que las reglas y sus reglas jurisprudenciales
aplican a la ejecución de los contratos y a su liquidación. Entonces, mirar que si hay una relación directa, indirecta, no es que el alma del contrato es el objeto. ¿Y qué conseguimos al evaluar el cumplimiento? El mayor beneficio. Los recursos públicos escasos. De allí que los anglosajones, en especial un profesor que yo sigo mucho, que es Bill Amick de Columbia University, señala que los responsables de los contratos son verdaderos gerentes públicos que tienen que despojarse de esa situación de meros burócratas. Son verdaderos gerentes de lo público y encarnan en sí una responsabilidad mayor que los decisores políticos. Y en ese sentido, el profesor Amick señala que merecen especial consideración los organismos de control, porque es que los organismos de control, llámense en nuestros países Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, han venido con la tara del valor alfanumérico. Entonces le dicen al gestor contractual: haz que tú contrataste por 100 y había una oferta de 90, pero el organismo de control no se daba cuenta del que ofertaba 90, el 50% de la mercancía era de contrabando. Entonces, obviamente los aranceles y los tributos nos estaban deformando la competencia. Particularmente, el profesor Amick dice, todos deben ir de la mano. Los órganos de control no deben ser un obstáculo para lograr que esta calidad, precio, coste, eficacia, beneficio se vuelva perturbable. O sea, ustedes tienen que contribuir a que la contratación pública estratégica se consolide en cada uno de los órganos adjudicadores. Ahora, como decía nuestro maestro administrativo, profesor Martín Lorenzo Retortillo, decía, ojo con las autonomías no pueden ser semilla de la discordia. Si bien es cierto, tienen decisión política y presupuestal, en materia contractual deben seguir las reglas y subreglas que nos fije la jurisprudencia. Entonces, frente a esto, como bien decía José Antonio Moreno, el principio de buena administración entra a cubrir cualquier tipo de interpretación contractual. O sea, no hay que hacer muchas elucubraciones para mostrar que tanto la Constitución española per se, que la Constitución colombiana propiamente dicha, nos enseña desde el preámbulo que como Estado social de derecho, garante de un mínimo vital y móvil, debe procurar la mejor prestación de los servicios, y la buena administración es una buena gestión contractual. Luego, la invitación, escuchando a mis tres queridos compañeros, es: no nos dediquemos a legitimar el desinterés de la administración por una buena contratación. Tenemos las herramientas para que los recursos públicos cada vez se inviertan mejor. Tenemos todos los mecanismos legales, administrativos, jurisprudenciales para llevarle a nuestra sociedad el mejor esquema contractual, una contratación pública eficaz que dinamice los resultados y se pueda cumplir ese principio general del Estado social de derecho de garantizar un mínimo vital y móvil. Y para cerrar, aquí miramos la correlación, buena administración, gobernanza, que nos indica que debemos tener normas simples. Es que la gobernanza son las normas y reglas propias con las que debemos contar para ejercer lo público y para vincular a los privados. Esto no es de lo público por lo público, es acercar al colaborador de la administración, que es el sector privado, que genera riqueza, que permite generar empleo, que da ganancias para lo público, que sea un amigo del Estado, que no sea su contraparte. Y allí juega un papel muy importante el interventor del contrato y el supervisor del contrato.
la lisonja no genera nunca buenos resultados. Entonces, ¿qué pasa? La administración pública debe preocuparse, además de adjudicar a la mejor oferta, designar el mejor interventor externo, porque es su vocero ante el contratista. En Colombia es muy fuerte la selección de esta parte porque es externa a la administración. Se exige que el control del contrato también se vincule al proceso concursal o licitatorio, porque el vocero de la administración es ese contratista que va a ejercer la interventoría del contrato. Y para él rigen las mismas reglas que quien va a cumplir el objeto contractual: eficacia, transparencia, rendición de cuentas formal. Si queremos que esto se cumpla, necesariamente las administraciones públicas deben cumplir un plan de formación del talento humano para llegar al criterio de excelencia en la gestión contractual del Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César, por ajustarte escrupulosamente al tiempo asignado. Bien, si les parece, una o dos intervenciones como mucho para no acumular demasiado retraso en una mañana intensa y extensa. ¿Alguna intervención a propósito de las ponencias realizadas en este primer panel? Creo que nos van a facilitar el trabajo. Bueno, yo simplemente, puesto que ha sido elemento común en al menos dos de las intervenciones realizadas, todas han sido muy sugerentes y habría para plantear muchísimas inquietudes, ¿no? Pero al profesor Gerardo y al profesor Víctor Vaca, que los dos han coincidido en destacar el arbitraje como elemento de solución extrajudicial de conflictos, ¿no? Yo creo que estamos en el ordenamiento jurídico y en la administración pública del eterno arbitraje. ¿Cuántas veces hablamos del arbitraje, no solo en el ámbito contractual, sino también en otros muchos? Acordaos la aprobación de la ley primero 3092, que establecía mecanismos alternativos de impugnación, mecanismos alternativos a los recursos, y ya mencionaba muchos de ellos: mediación, conciliación, arbitraje. Incluso, si recordáis, también daba un plazo de 18 meses para que el Gobierno enviase proyecto de ley a las Cortes Generales para regular arbitraje público. Después de la 3092 y del incumplimiento de ese mandato, con posterior habilitación para hacer lo mismo, llegamos a la 39-2015, se sigue hablando del arbitraje, y el arbitraje como figura generalizada lo conocemos en el ámbito privado y en algunos ámbitos sectoriales de lo público, como puede ser el consumo, donde se ha desarrollado de manera notable, pero no termina de llegar al ámbito de la contratación, ¿no? Da la sensación de que la Administración no está dispuesta a renunciar a su posición de potentior persona y a las prerrogativas que tiene reconocidas por su posición de dominio en la relación contractual en el artículo 190, ¿no? No sé qué les parece a ellos, si quieren pueden hacer alguna aclaración a esa inquietud que yo tengo, por si encuentran alguna razón más allá de las que yo intuyo para que finalmente el arbitraje no tenga asentamiento en el ordenamiento jurídico español. Muy breve también os pediría, para no retrasar demasiado. Sí, probablemente las razones son las que se han dicho, ¿no? Que hay una desconfianza hacia el arbitraje, ¿no? La posición de la Administración es que tiene la capacidad de una decisión unilateral y ejecutiva y no quiere renunciar a esa capacidad, sin darse cuenta que en muchas ocasiones realmente no es una posibilidad real, porque un contratista que se ve en una situación difícil, pues de hecho o de iure puede encontrar muchos elementos para retrasar la ejecución del contrato. De iure, porque cada vez son más habituales cuando se judicializan este tipo de problemas las medidas cautelares, que antes eran totalmente impensables y que sin embargo se van abriendo camino también en este campo. Y de facto, porque un contratista que considera que está injustamente tratado, que está en desacuerdo, que está impugnando las órdenes que se le dan por parte de la Administración, normalmente no va a ejercitar toda la diligencia. Entonces, habría motivos.
Seguramente no para generalizar el arbitraje. Es decir, esto que quede claro, no se trata de que en todo contrato, sin ningún tipo de moderación al respecto, se vayan a establecer cláusulas de arbitraje. Las cláusulas de arbitraje yo creo que sí que pueden ser muy útiles. Decía, contratos largos, contratos complejos que incorporen elementos técnicos que puedan generar dudas entre los técnicos que han de aplicarlas, o contratos en los cuales una ejecución rápida y de calidad sea fundamental, son los campos adecuados para articular este tipo de medidas. Luego, claro, es cierto que esa previsión establecida en el artículo 7 de la Ley General Presupuestaria, que establece la necesidad de que por parte del Consejo de Ministros se autorice la realización de un contrato o de una transacción judicial o extrajudicial, pues introduce una medida de rigidez que desde luego dificulta su utilización. Y eso efectivamente, junto con una previsión en la Ley 39 de 2015 que establece la posibilidad de terminaciones convencionales de los procedimientos sin más formalidad que el acuerdo que se pueda realizar entre los interesados en un procedimiento administrativo y el órgano competente para decidir. O sea, quiero decir, ahí hay una cierta disonancia entre unas y otras regulaciones. Y a mi juicio sería interesante que se estableciesen previsiones específicas en materia contractual que probablemente facilitarían la incorporación a los pliegos de cláusulas administrativas de este tipo de cláusulas. También sería fundamental tener mucho cuidado en la elección de los árbitros, que es si lo que queremos es dar confianza, generar unas dinámicas positivas en la ejecución, facilitar que por parte de los potenciales contratistas tengan mayor interés y se presenten con mayor confianza las licitaciones, pues la determinación previa y con carácter suficientemente garantista de quiénes van a ser el árbitro o los árbitros, pues también sería un elemento fundamental. Miren, brevemente, yo creo que hay, por lo menos en derecho español y europeo en general, europeo continental, dos objeciones a la introducción y masificación del arbitraje en la contratación pública. Primero, y esto es lo conceptual, el entendimiento de que no cabe arbitraje cuando hay potestades públicas de por medio. Y en la medida que se entiende que la modificación del contrato o la resolución del contrato implica ejercicio de potestades públicas, eso se excluiría del ámbito de lo arbitral, que quedaría únicamente para aquello que sea puramente pecuniario o monetario. En otros ordenamientos jurídicos, como el peruano, sí que se admite la posibilidad de que específicamente en lo contractual se arbitre pese a que haya potestades, pero porque hay ley amparada en la Constitución que lo permite. Es muy difícil que si no se pueda arbitrar sobre temas que sean ejercicio de potestades porque son indisponibles. La administración pública no podría decidir, bueno, y ahora voy a arbitrar sin una base legal que lo permita. Luego hay un segundo fenómeno que bien lo mencionabas, que es la dificultad que tiene la administración, y la española en particular, a renunciar a lo que siente que es su foro natural, que es el contencioso, asumiendo que puede perder en arbitraje, o que no es que sea cierto, pero que tiene más probabilidades de perder en arbitraje que en el contencioso. Por eso, en el caso español, hay algunos supuestos llamativos de que los han llevado casi de las orejas, arbitraje y través de inversiones en tema de energía, algún otro tema adicional, y siempre ha sido muy reticente el Estado español a acudir a ese tipo de fueros. Incluso, si no me equivoco, fue España la que consiguió hace no mucho tiempo la anulación de un laudo muy importante alegando el conflicto de intereses de uno de los árbitros hace un par de años. Entonces, digamos que hay una reticencia, conceptual primero y práctica, a renunciar a este fuero natural que sería el contencioso. En realidad, y con esto termino, en algunos lugares esta discusión no es que esté superada, sino que está asumida como algo que no queda más remedio. En Perú, en la práctica, nadie iría a invertir si no tiene una cláusula arbitral. O sea, en España no, pero pónganse ACS, va a Perú, a un Estado peruano,
no va a invertir si es que no hay un árbitro imparcial que resuelva su controversia, porque no va a confiar en el juez peruano normalmente. Aquí en España eso no se da. O sea, en América hay un dato adicional que quizá lo justifica, pero en Colombia también hay mucho arbitraje en contratos públicos, pero en nuestros países por lo menos el debate ha ido más allá, ya es la introducción de las juntas de solución de disputas o controversias, que ya ni siquiera son árbitros, son técnicos que resuelven controversias técnicas previas al arbitraje, porque se podría discutir en arbitraje esa decisión. En la práctica vas perdido, si vas a discutirlo en arbitraje una decisión de la Junta de Solución de Controversias o de disputas, pero digamos que ya incluso la discusión ha escapado de arbitraje sí, arbitraje no, y ha llegado a mecanismos de solución de controversias previos. En Chile hay muchísima experiencia sobre el tema de Junta de Solución de Disputas en contratos de obra. Gracias. Esto del arbitraje, yo soy reticente, voy a ser franco desde el comienzo, soy reticente sobre el arbitraje y soy reticente, ahora hablaré de los arbitrajes de inversiones, pero es que yo creo que aquí nos estamos dando cuenta de una cosa. En el sistema español tenemos mecanismos de resolución de controversias en relación con la contratación pública suficientemente depurados como para no necesitar uno complementario. Es decir, si la preocupación que tenemos es la prestación a la administración, si esa es la preocupación, que debería ser la preocupación desde la óptica administrativa, cualquier mecanismo de resolución, introducir cualquier mecanismo de resolución de controversias, o lo hacemos muy rápido y eficaz, o esto provoca directamente que se tarden 6 meses en resolver una controversia. Dudo mucho que existan árbitros capacitados, que estén más capacitados que los tribunales que tenemos en este momento en nuestro país sobre contratación pública. Y si digo, ahí, esto surgió por una necesidad, no había controversias sobre contratación pública en los tribunales porque se tardaba mucho tiempo en resolverlo, es que están muriendo de éxito. Están muriendo de éxito y están muriendo de éxito porque no tienen personal y porque ahora mismo la realidad es que tardan 6 meses en resolver, entre 4 y 6 meses. El caso de los arbitrajes, sí, pero el problema está que cuando tú se... Son 7 años. No, sí, pero cuando... Ahora mismo me pongo la gorra de secretario general de Correos, cuando tengo que esperar 6 meses a tener una resolución que a lo mejor lo que me está diciendo es que por un mero defecto formal que tiene poca trascendencia tengo que volver atrás y eso me obliga a empezar a hacer contratos puente para la ejecución de una prestación que sigue necesitando Correos, eso a la larga para el interés general acaba siendo contraproducente. Eso por un lado. Luego, los arbitrajes de inversiones. Claro, es que los arbitrajes de inversiones no creo que sean un buen ejemplo. Y ahí voy a discrepar cariñosamente. ¿Por qué no creo que sean un buen ejemplo? Porque los arbitrajes de inversiones, primero, la neutralidad que tienen los árbitros, yo la pongo en duda. No hay más que ver las situaciones de puertas giratorias que existen entre los árbitros y los abogados que defienden a las entidades que están en contra de los Estados. Hay un listado de 25 árbitros que se están llevando, por un lado, en el pleito A están como árbitros y en el pleito B están como abogados. Ahí hay un mercado que podría decir que es casi un contubernio. Pero aparte de eso, yo es que con los arbitrajes de inversiones tengo una pega conceptual. Es que cambian las reglas del juego, porque en el arbitraje de inversiones no es un problema de que se decida de una u otra forma. El problema es que el marco jurídico del país acaba siendo una cuestión de hechos, porque deciden en función de una regla que es más etérea e imposible, el trato justo y equitativo. Y con la regla del trato justo y equitativo, cosas que de acuerdo con el derecho del país son razonables, con la aplicación del trato justo y equitativo son absolutamente contradictorios. En España sí hemos denunciado el Tratado de la Carta Europea de la Energía recientemente, aunque tiene un periodo hasta que entre en vigor esta denuncia bastante prolongado. En la Unión Europea hemos tenido problemas muy considerables, teniendo en cuenta que las empresas se han ido a Luxemburgo y desde Luxemburgo han pleiteado contra cada uno de los Estados, lo cual ha provocado que el Tribunal de Justicia Europeo haya anulado este tipo de los pleitos intracomunitarios. Y en general, yo es que
y aquí si quieres luego podemos seguir discutiendo sobre esto, porque es un tema apasionante, además, más allá de que me gusten más o me gusten menos. Yo creo que para la administración y para la protección del interés general acaban siendo también un instrumento complicado. Y además es una cosa curiosa porque del origen de los arbitrajes de inversiones a la realidad actual de los arbitrajes de inversiones, el primer arbitraje de inversiones surgió en los años 50 en un pleito entre Pakistán y la República Federal de Alemania. De ahí a la situación actual, en donde hay una situación de dominio grande de las grandes corporaciones contra estados con una posición económica no tan fuerte, hay algo que moral y éticamente me resulta muy complicado de aceptar. Perdóname, solo un comentario brevísimo, y hay una preponderancia muy alta de árbitros anglosajones. Sobre que el trato justo y equitativo, bien, eso podemos discutirlo, pero además interpretado por un árbitro inglés. Eso genera, o canadiense o australiano, eso genera a veces más dificultades añadidas, pero yo sí, nuevamente, la experiencia de Perú es que Perú los gana casi todos, como Estado, porque usa su derecho interno como argumento de hecho, pero los termina ganando. Pero efectivamente reconozco los problemas. Insisto, España los ha denunciado, es que creo que fue España la que consiguió que un árbitro hace poco fuera recusado y anulado el laudo en un tribunal americano. Pero sí, o sea, todo tiene problemas. Árbitros americanos, hombres de más de 60 años y con una posición económica muy satisfactoria. Hay un estudio muy chulo de una universidad sueca sobre los árbitros, que es, o sea, solamente hay un árbitro que no es de un país desarrollado. Hay un argentino, no, yo Argentina lo meto dentro del país desarrollado, no, un árbitro de Asia, no recuerdo el país asiático que es. Pero vamos, este es un tema apasionante. Si quieres hablar del café podemos seguir discutiendo sobre ello. Si me permitís, por precisar mi situación, efectivamente, yo no estaba pensando en los arbitrajes de la Carta de la Energía. Los arbitrajes de la Carta de la Energía realmente lo que han sido es un elemento de distorsión bastante considerable, porque el arbitraje que sería útil para la ejecución de los contratos es un arbitraje que en términos muy rápidos, en unos pocos días, sin paralizar por tanto la ejecución, puede solventar cuestiones de interpretación sobre cuestiones técnicas fundamentalmente que se planteen en la ejecución del contrato. El arbitraje de inversiones de la Carta de la Energía es todo lo contrario, se plantea muchos años después en un contexto distinto. La Carta de la Energía prevé que haya que aplicar la legislación del país donde se hacen las inversiones, y eso en algunos casos da la sensación que no se está haciendo. Se acude a una cláusula general del trato justo y equitativo, realizando un arbitraje de equidad cuando tendría que ser un arbitraje en derecho. Entonces ahí tenemos un elemento distinto y distorsionador. Y efectivamente, claro, Italia y España, o sea, la Carta de la Energía es un mecanismo, previó este mecanismo para facilitar la inversión en los países del este, en los cuales estaba todavía en una transición de un Estado autoritario a un Estado de derecho, y entonces para dar confianza a los inversores se creó este mecanismo. Hemos terminado siendo España e Italia los más demandados ante la Corte de Arbitraje de Washington. Y vamos a ver, los resultados tampoco han sido tan malos, porque de lo que nos pedían, incluso los arbitrajes que estamos perdiendo, los estamos perdiendo parcialmente, quiero decir que, pero bueno, es otra cuestión totalmente diferente que creo que efectivamente en España crea una distorsión enorme, porque resulta que los inversores españoles no han tenido derecho a compensación de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Los inversores europeos, ahora el Tribunal de Justicia dice que dentro de la Unión Europea el reconocimiento de este tipo de indemnizaciones equivaldría a una ayuda de Estado no comunicada a la Comisión y que por tanto sería contrario al derecho. Y al final, entonces, en función de un elemento bastante aleatorio, que es el domicilio social de la empresa a través de la cual se hizo la inversión en España, se tiene derecho a una inversión que se está resolviendo en equidad o no. Entonces, yo creo que es un elemento distinto a considerar. Yo no defendería efectivamente ese tipo de arbitrajes. Insisto, yo creo que son útiles para resolver problemas técnicos específicos conforme a un procedimiento muy materialmente arbitral, pero que puede empezar por una mediación,
en contratos que comportan una complejidad considerable y que pueden agilizar esa ejecución. Pues muchísimas gracias a los ponentes. Lejos de mi intención provocar con el tema un segundo panel, pido disculpas a sabiendas de que no me volveréis a llamar como moderador. Bien, muchas gracias a los ponentes por su disposición adicional también. Descomponemos la mesa en un segundo y sin solución de continuidad, segundo panel. Disculpad.